Muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es David González, soy coordinador de la Cámara Peruana de Café y Cacao y estamos cerrando nuestro ciclo de conferencias 100% virtuales en esta nuestra 24ª Convención Nacional del Café y el Cacao. En nombre de la Cámara es para mí un gusto poder recibir en esta ocasión a Salvador Garibay del FIBEL para poder hablar de un tema que hoy más que nunca creo que está en materia de la producción nacional, en particular en cadenas como Café y Cacao, que tienen en la certificación orgánica una característica extendida a muchos productores, pero retos de productividad, retos de calidad, retos de alguna manera de obtener eficiencia. Antes de presentar a Salvador Garibay, quiero agradecer en nombre de la Cámara a quienes nos permiten hacer esta convención, a la Cooperación Suiza en el Perú, SECO, para su programa Sé Competitivo, para USAID, para el proyecto Alianza Cacao Perú y para el proyecto CAFE que implementa con TecnoServe, a las diversas empresas que nos acompañan como Romex, Holland, Molino, Secasa, Mediterranean Shipping Company, FedEx, Sharp, Rainforest Alliance, y a los aliados que también nos ayudan como el International Trade Center, la Organización Internacional Café, Enbevitas, Root Capital, ADEX, entre otros. Y sobre todo al PNUD, que es uno de los que más nos ha apoyado en esta elección de temas. Salvador es investigador del FIBEL, especializado en todo lo que es producción orgánica, y nos va a atender en un tema que la semana pasada, cuando hemos revisado los cambios en la norma, ya estaba como puesto sobre la mesa. ¿Estamos haciendo bien la producción orgánica? ¿Qué nos falta mejorar? ¿Cuáles son nuestros referentes? ¿Y cómo va nuestro manejo del suelo a partir de la producción orgánica? Salvador, gracias por acompañarnos, siendo tan tarde por allá. Acá son las 10 de la mañana. Muy bien, buenos días a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes en esta 24ª Convención Nacional de Café y Cacao en el Perú. Perú es un país muy lindo, me gusta estar ahí en Perú. He estado varias veces este año, los últimos 2 años, he estado algunas veces en Perú, sobre todo en la región de Piura, viendo aspectos de banano y cacao. No sé, que conozco un poco de lo que es el cacao. Lo que no he visto mucho es el café, pero el banano sí, y también la palta, como se dicen con ustedes, ¿no? Bueno, como lo decía David, mi nombre es Salvador Garibay, trabajo en el Instituto de Investigaciones para la Agricultura Orgánica del FIBOL, que está localizado en Suiza, y sobre todo es en el Departamento de Cooperación Internacional, el cual realiza proyectos fuera de Suiza en diferentes países y continentes, ¿no? ¿Podemos iniciar ya con la presentación, David? Si entendí bien. Por supuesto, usted ahora Ok. está al mando. Ya tengo ok, muy bien. Bueno, Y entonces, el tema se me planteó hablar fue sobre las estrategias de fertilización y manejo de la fertilidad de los suelos para la producción orgánica de café y cacao. En ese sentido, vamos a ver un poco de los siguientes, ¿cómo se cambia aquí? ¿Quién me quiere? Acá está. Vamos a ver los siguientes temas de contenido, una pequeña introducción de lo que es el FIBO, los antecedentes de los estándares o de la nueva regulación de la Unión Europea. No voy a ir muy a fondo, pero sobre todo enfocado en lo que es la fertilización, la fertilidad de los suelos, lo que está pidiendo en cierta forma el nuevo reglamento de la Unión Europea. También un concepto integral de manejo, sobre todo de los sistemas agroecológicos de producción bajo árboles, ya sea cacao, ya sea mango, ya sea cítricos, o en este caso puede mencionarse también al café, ¿sí? Es un concepto que tratamos nosotros de parte del FIBOL, desarrollarlo y irlo manejando para poder establecer ciertas procesos que sean más funcionales en el sentido de vista de la ecología y de la agroecología, de cierta manera. También vamos a ver algo de los aspectos de estrategias de manejo en general, sobre qué es lo que se puede hacer en cuanto a la fertilidad y fertilización de
de los cultivos de cacao y café, entrando también a lo que es la fertilización en cierta forma. Y después voy a presentar en unos ensayos que estamos realizando en Bolivia con sistemas de producción que se están comparando, sobre todo en el cacao, donde se ve cuál es la productividad, cuál es la forma de manejo y qué resultados traen estos sistemas de producción, ¿sí? Si pasamos una vez a la parte del FIBOL, el FIBOL fue fundado en 1973, fue fundado sobre todo por productores orgánicos, los cuales tenían la necesidad de encontrar respuesta a los problemas que se aparecían en el campo. Entonces los productores se unieron conjuntamente con algunos investigadores y empezaron con esta fundación del Instituto de Investigación para la Agricultura Orgánica, como le llaman ahora, que es el FIBOL, que es en las siglas es en alemán, por eso FIBL, ¿sí? Entonces, el FIBOL en sí es uno de los institutos más importantes de investigación en la agricultura orgánica y también sostenible, y se realizan muchos aspectos de innovación dentro de la producción orgánica, dentro de los diferentes proyectos que se tienen actualmente. Dentro del FIBOL, FIBOL Suiza, podríamos llamarlo así, se tienen aproximadamente 200 colaboradores dentro del FIBOL Suiza, pero además se tienen otros hermanas instituciones que están, una en Alemania, otra en Austria, otra en Francia y otra en Hungría. Cada una de ellas son independientes, pero accionamos de una forma conjunta para resolver problemas de la agricultura orgánica en general, por una parte en Europa, sobre todo, pero eso nos da, en cierta forma, tener una sinergia con los diferentes tipos de investigadores y con los diferentes proyectos que tenemos a nivel internacional también. La investigación, se puede decir que buscamos ir a la vanguardia en la investigación internacional. Para ello colaboramos con diferentes equipos de investigación en diferentes partes del mundo. Específicamente en este contexto, si hablamos de Perú, estamos colaborando actualmente con el INIA, sobre todo para lo que es aspectos de, sobre el banano y en parte va orientados directamente en banano. Se tiene también bajo el proyecto de seco competitivo actividades con cacao también, ¿sí? Entonces, dentro de las instituciones, pueden ser instituciones formales o públicas, o pueden ser también ONGs con las cuales trabajamos, ya sea tanto en investigación, pero también en asesoría. O sea, tenemos dentro de parte del FIBOL, se tiene el enfoque no solamente investigar y publicar, sino dar una asesoría hacia los problemas que se tengan presentes con los productores. Por ello, si se hace investigación, siempre va con un enfoque de aplicación práctica, porque pues eso fue lo fundamental que se tenía cuando se fundó el FIBOL, porque los productores son los que necesitan las respuestas a sus problemas y ellos son los que tienen que producir e implementarlos en el campo, y por ello tenemos que estar de acuerdo a las condiciones con las cuales el productor trabaja, tanto en Perú como en Suiza, por ejemplo, y son aspectos muy diferentes, ¿sí? O sea, inclusive el cacao en la región del Piura, por ejemplo, son aspectos completamente diferentes que el cacao en la región de Bolivia, ¿sí? En cuanto a precipitación y medio ambiente también. En sí, el Departamento de Cooperación Internacional somos aproximadamente unas 23 personas, las cuales trabajamos en diferentes áreas. Ustedes ven aquí el mapa de los continentes, en los cuales se tienen diferentes áreas que son sistemas agrícolas resilientes, o sea, también sobre las cadenas de valor y mercados,
y sobre las políticas y el desarrollo del sector. En sí nos enfocamos, en el caso del Perú, se puede decir estamos trabajando actualmente bajo el proyecto de SECO competitivo, por una parte en aspectos sobre los sistemas internos de control, bajo el nuevo reglamento de la Unión Europea, cuál va a ser el efecto de los sistemas internos de control con este nuevo reglamento de la Unión Europea, y también una lista de insumos, qué procedimientos se deben de llevar a cabo para que los insumos orgánicos o posibles productos que pueden ser como insumos orgánicos sean permitidos dentro de la producción o dentro de la agricultura orgánica, qué procedimientos de evaluación deben de llevarse a cabo, ¿sí? Y lo mencioné anteriormente, trabajamos también con el INEA en cuanto a aspectos de investigación, sobre todo en cómo mejorar la conservación del agua y la disponibilidad de nutrientes por medio de metodologías que se están utilizando también ya en Perú, como vamos a verlo, como es el biochar o el biocarbono, como se llama también, ¿sí? Muy bien, entonces un poco esto fue del FIBOLS y ahora hablamos un poco de los estándares, pero enfocándonos un poco a lo que es a lo que es el suelo, lo que es la fertilidad de los suelos. En sí, el reglamento de la Unión Europea lo tomé de esta parte porque es como una base en cierta forma para Europa. Puede tomarlo uno con la NOP, que es de Estados Unidos. Hay ciertas diferencias y no son completamente homólogas. Por ello, pero como estamos accionando nosotros en la Unión, en Europa, estamos en Suiza, nos influye en cierta forma el reglamento de la Unión Europea, ya que el gobierno suizo, aunque no estemos dentro de la Unión Europea, tiene en cierta forma equivalencia en cuanto el reglamento de la Unión Europea y el reglamento o la ordenanza suiza, ¿sí? Entonces hay cierta influencia. Y si vemos aspectos de la fertilización y fertilidad del suelo que nos pide los estándares o el reglamento de la Unión Europea, para ellos es importante mantener la fertilidad del suelo a largo plazo, que eso es un aspecto importante, sobre todo en la producción orgánica. Es la base de una planta, de tener una buena fertilidad, es tener plantas sanas, saludables, resistentes contra enfermedades, resistentes contra los cambios climáticos también, ya que la materia orgánica, los microorganismos pueden ayudar a todos estos aspectos en el desarrollo de las plantas, ¿sí? También se tienen principios específicos para la agricultura orgánica y ellos se menciona que el mantenimiento y la mejora de la vida del suelo, uno menciona que un suelo vivo es lo mejor que se puede tener para la agricultura orgánica. Eso significa que esté diverso con diferentes microorganismos, que haya diversidad de una fauna, de una flora también, en la cual los microorganismos juegan un papel importante para el intercambio y liberación de nutrientes dentro del suelo, y lo cual al final de cuentas nos puede traer la fertilidad natural que se puede tener dentro de una localidad específica, ¿sí? Por ello, la estabilidad de la capacidad de retención del agua, la biodiversidad del suelo, con el fin de prevenir, combatir la pérdida de materia orgánica, se enfoca bastante fuerte lo que son estos principios de la agricultura orgánica, inclusive minimizar el uso de recursos no renovables, o sea, en el caso del agua, por ejemplo, que se toman bastante en cuenta en algunos estándares, en los cuales hemos estado ya realizando algunas evaluaciones en Perú sobre el uso del manejo del agua para los sistemas de producción orgánica de palta, perdón, y el uso del agua es muy importante y entra más y más de importancia si lo vemos actualmente. Las sequías que están pasando ahora en Europa también, o inclusive en Suiza, ha cambiado bastante el clima. El año pasado fue un clima completamente húmedo, este año es un clima un poco más seco, muy seco, y entonces entran esos aspectos de importancia con más y más prioridad.
La importancia del reciclaje de materiales, de desechos de subproductos de origen vegetal es importante. Para ello, por ejemplo, lo que es cuando se tiene la cosecha del cacao, las mazorcas, cuando se quita la semilla del cacao, es importante regresar ciertos desechos, o también en el café, cuando se tiene el procesamiento del café, ¿sí? Sobre la gestión del suelo y fertilización, se habla sobre la producción de cultivos orgánicos que pueda utilizar prácticas de labranza que mantengan o aumenten la materia orgánica en el suelo y mejoren la estabilidad y la biodiversidad del mismo y eviten su compactación y erosión. Podemos decirlo que dentro de los sistemas de cacao, de café, muchas veces no hay mucha labranza, pero en cierta forma podría ser una metodología también en la cual se pueda incorporar la materia orgánica cerca de las raíces del cacao, del café, en la cual esté en cierta forma dentro del suelo y tenga la capacidad de descomposición mucho más rápida. Eso podría pensarse también en una forma futura. No sé si lo estén realizando actualmente en el cacao, no lo he visto en el Perú, pero en el café no sé si lo llevan a cabo. La fertilidad y la actividad biológica del suelo debe de mantenerse y aumentarse por diferentes formas. Mencionan sobre la rotación de cultivos, en los cultivos, y sobre todo aquí lo que podemos pensar son una rotación de leguminosas dentro de los sistemas de cacao y de café, que podría ser posible, lo que vamos a ver posteriormente, porque se está haciendo en algunos países y podría realizarse también tanto en el cacao como en el café, y también el uso de abonos verdes para mejorar la fertilidad del suelo. También la utilización de estiércol de la granja es importante, pero en muchos de los casos los productores no cuentan con estiércoles propios, no cuentan con animales dentro de la finca, y por sí en general podría tenerse cierto compostaje de una forma de los residuos naturales que se tienen dentro de la finca. Que haya un proceso de compostaje es muy importante para tener una liberación de nutrientes dentro del sistema agroecológico del café y del cacao, ¿sí? Con estas, podríamos llamar estos puntos anteriormente mencionados, se dice que en caso de que los nutrientes no sean suficientes para poder surtir con suficiente de nutrientes a la planta, debido ya sea que no se tienen estos procesos, se pueden utilizar los abonos y las enmiendas en el suelo. O sea que vendría siendo la última etapa en la cual el productor podría utilizar los abonos y las enmiendas para poder estabilizar la fertilidad de los suelos y proveer en cierta forma también nutrientes a los cultivos de cacao y de café, ¿sí? Y de esa forma viene siendo también como en el punto de vista del control de plagas y enfermedades. Primero hay que prevenir, y después, si los métodos de prevención no tienen suficiente alcance, entonces se pueden hacer métodos directos para ya sea aplicación directa de algún control biológico o de algún extracto natural contra alguna plaga o alguna enfermedad, ¿sí? Dentro de los abonos y las enmiendas, es importante mencionar que se tiene una limitación dentro de la Unión Europea de 170 kilogramos de nitrógeno al año, tanto en general, pero hay otros estándares que los limitan por cultivo específico, ¿sí? En este momento no los tengo, pero los podría pasar si alguien tiene interés, tanto para el café, el cacao, los cítricos, los bananos. Hay ciertas limitaciones por parte de la BioSwiss, que es una de los estándares donde muchos productores de Perú exportan, y debe ser importante tener en vista de que
cierta cantidad de nitrógeno y de fósforo. Hay un límite dentro de la BioSwiss. Es mucho menor que lo que la Unión Europea lo permite, ¿sí? Los preparados de microorganismos es también otra forma de que podría mejorarse el estado de la fertilidad de los suelos. Se está recomendando dentro de la Unión Europea. También algunos preparados para la activación del compost que podrían llevarse a cabo con microorganismos. Y también lo que permite la Unión Europea es el uso de preparados biodinámicos, ¿sí? Si lo vemos en sí, lo que nos está pidiendo los reglamentos de la Unión Europea es mantener la fertilidad de los suelos de esa forma para que los suelos tengan una forma de reciclaje de los nutrientes, que sea un ciclo cerrado de nutrientes, en la cual en la misma finca o en la misma huerta de cacao o de café se puedan producir a lo más posible los nutrientes necesarios para el agroecosistema que se tiene directamente en el lugar, ¿sí? Y el último alternativa que tiene uno en caso de que no alcance uno a cubrir los requerimientos del café y del cacao, se pueden usar los abonos y las enmiendas que había mencionado anteriormente. Muy bien, entonces, si pasamos un poco al concepto integral para manejo de los árboles, en este caso en los cítricos lo hemos estado trabajando, estamos trabajándolo también en Perú un poco en los bananos. Se está haciendo algunas cosas también con otras organizaciones, no nosotros directamente, pero otras organizaciones están haciendo y se están enfocando bastante fuerte a lo que es la fertilidad de los suelos y la nutrición de los árboles. En sí, es un manejo integral en la cual consiste que la producción orgánica no solamente va a ser una sustitución de los fertilizantes convencionales por la sustitución de fertilizantes orgánicos, ¿sí? Es una costumbre muy generalizada en muchos de los sectores de la producción orgánica, en la cual se dice, bueno, necesito tanta fertilizante orgánico porque aplicaba tanto fertilizante mineral anteriormente. Lo más importante es de verlo de una forma de ir desarrollando esa fertilidad del suelo, ir apoyando los procesos orgánicos y biológicos dentro del sistema suelo. Y para ello se tienen diferentes aspectos que se podrían mencionar, por ejemplo, el uso del biochar, el uso de abonos orgánicos como las compostas, que por lo general es una forma más establecida en muchos de los fincas o las huertas de cacao, pero también se tienen el uso de microorganismos, ya sean las micorrizas o algunas bacterias fijadoras tanto de nitrógeno o solubilizadoras de fósforo, que son mecanismos que se pueden utilizar directamente. También las plantas fijadoras de nitrógeno y, por supuesto, en cierta forma, en caso de que se presenten algunas deficiencias, el manejo de los micronutrientes, ¿sí? Entonces, en sí, la parte de la fertilidad del suelo y la nutrición de la planta no es solamente esta sustitución del fertilizante mineral por un fertilizante orgánico, sino más bien una serie de medidas que pueden realizarse poco a poco dentro de la huerta orgánica, en la cual, por cierto, se menciona que se tiene un proceso de conversión para llevar a cabo esos cambios, y dentro de esos cambios es lo que podría irse transformando dentro de la huerta orgánica, ¿sí? En sí, el concepto integral para el manejo de los árboles toma otros aspectos como aspectos de la biodiversidad funcional. Eso significa cómo reducir un poco las plagas, las enfermedades que se tienen, el manejo del control directo por medio de un control biológico, el uso de insumos orgánicos y también un cierto monitoreo tanto de plagas y enfermedades y de la nutrición de los árboles, que es muy importante saber qué es lo que estamos haciendo en el campo y qué efectos tenemos en el campo para
saber si lo que se está realizando es lo mejor o lo más eficiente que se puede hacer, tanto del punto de vista de acción o de efecto a la planta y desde el punto de vista de rendimiento o económicamente también. ¿Sí? Muy bien. Entonces, si pasamos un poco ahora a las estrategias de manejo y vemos los aspectos que se habían mencionado anteriormente, el uso del biochar, por ejemplo, es algo que ya se está realizando en el Perú. Ya se tienen algunas iniciativas de algunas cooperativas de uso de biochar, pero en sí, para los que desconozcan un poco el tema, ¿qué es la pregunta que podemos hacernos es ¿qué es el biochar o el biocarbono? No es otra cosa más que el biochar es la materia puede ser vegetal que tiene un proceso de combustión y al final se tiene un biocarbón, el cual tiene características que se presentan, que es muy poroso. Esa porosidad tiene la capacidad de retención de agua, no tiene un olor, un sabor, tiene un pH bastante alto, tiene muy buena estructura cristalina y también una buena conductividad eléctrica, como también la capacidad de intercambio catiónico bastante alta. Estas propiedades le permiten al biochar tener cierta influencia cuando se aplica directamente al suelo, ya sea para la retención del agua o, por ejemplo, bueno, antes de ello aquí veo un poco lo que es cómo se podría simplificar la producción de biochar. Es por la parte de arriba entra la materia orgánica o vegetal, ya sean, puede ser, por ejemplo, se han hecho pruebas en el Perú con cascarillas de arroz, o también se puede utilizar pedazos de bambú, se puede utilizar también madera de árboles, y entonces entra un proceso de combustión, como lo había mencionado, que es que a altas temperaturas de 600 grados centígrados, anaeróbico, y en la cual hay un proceso que entra los gases se van quemando dentro de este proceso, y al final queda el biochar como si fuera un carbono que lo vemos generalmente que se utiliza para la combustión cuando se cocina dentro de las casas, ¿sí? Pero en sí, este biochar se pueden utilizar diferentes materiales orgánicos. Por ejemplo, puede ser cascarilla de café que se está utilizando, y al final se puede mantener un biochar, y es lo que le llaman en Brasil, es lo que le llaman la terra preta, que fue originado por los indígenas brasileiros cuando hacían la quema y tumba de ciertas zonas, y eso continuamente fue acumulándose durante los años hasta que se formó un biochar o un biocarbono dentro de esas tierras, ¿sí? En sí, los beneficios del biochar se menciona que incrementan los rendimientos, incrementa la fertilidad, la fertilización, la eficiencia de fertilización, incrementa la retención del agua por los poros que tiene, también retiene en cierta forma sustancias que pueden causar daño al medio ambiente, ya sea como en el caso del cadmio para el cacao. Se han hecho ciertas experiencias en el Perú que se están realizando a través de otras organizaciones, y se tienen resultados ya sobre que el biochar tiene cierto efecto en retención del cadmio, ¿sí? En sí, desde el punto de vista que lo vemos nosotros agronómico, es un elemento bastante interesante, porque da resultados en cierta forma interesantes, sobre todo si este biochar son aplicados directamente en la zona radicular, donde hay más raíces de absorción de los árboles, en el caso del cacao, del café, o en este caso de cítricos, ¿sí? O sea, también, sobre todo cuando hay una combinación con
con biofertilizantes. Hemos hecho ciertas investigaciones en las cuales hemos visto y comparado aplicaciones de biochar solo con fertilizante, y se ve que las aplicaciones de biochar con biofertilizantes, puede ser un compost, por ejemplo, se tiene un efecto significativo en cuanto a la obtención del rendimiento y también, en cierta forma, en cuanto a la conservación del agua en los suelos. Incrementa, como lo dije anteriormente, incrementa el rendimiento y se ha visto que reduce ciertas enfermedades y plagas. Hemos visto que dentro de las acciones que se tienen en el biochar o las dosis que se pueden aplicar, varían entre 2 a 3 o 4 kilogramos de biochar. No debe ser aplicado todo en una sola ocasión, sino puede ser aplicado o repartido durante los años, y de esa forma, pero siempre combinado con la fertilización para que tenga esa sinergia, ¿sí? En el caso de cacao, creo que se ha mencionado que se tienen ya ciertas dosis para la aplicación del biochar que van entre 3 kilogramos por árbol, y de esa forma, pues bueno, depende también, por hectárea se puede medir la cantidad de biochar que se necesita, ¿sí? También. En sí, puede empezarse uno con pequeñas cantidades, pero siempre en combinación con los fertilizantes, ¿sí? Muy bien. El uso de leguminosas creo que es un factor muy importante. Hemos estado trabajando con algunas leguminosas en el Perú, y vemos que puede ser posible, inclusive en zonas con bastante sombreo o sombreadas, en las cuales se pueden aplicar leguminosas, ya sea como la canavalia, la crotularia, la soya perenne o el maní forrajero. Inclusive se han dado datos, o hay estudios en Costa Rica donde hay una leguminosa que se tiene una fijación de nitrógeno como más de 200 unidades de nitrógeno por hectárea. O sea, si en cierta forma vemos que el elemento de leguminosas dentro de los sistemas agrícolas, tanto del café, del cacao, del banano, de los paltas o de los mangos, puede ser un factor muy importante para poder sustituir los fertilizantes de una forma, podríamos decir, la práctica y con cierta eficiencia, ¿sí? Para ello hay que desarrollar los sistemas de qué tipo de leguminosas se pueden utilizar, y bueno, se han visto que se pueden utilizar antes de la plantación. Hay diferentes tipos de leguminosas que, por ejemplo, la crotolaria podría ser interesante, o la mucuna, que podría ser también, que hay en Perú, y en sí pensar, bueno, hacemos una plantación en un mulch vivo o un mulch muerto. Eso son diferentes formas de cómo trabajar con las leguminosas, y en cierta forma de cómo también ir con el tiempo obteniendo nutrientes a través de la descomposición de la materia orgánica de las leguminosas, ir obteniendo nutrientes para las plantas que tenemos en crecimiento, ¿sí? Después de la plantación entra en un proceso un poco más difícil. Se tiene que cambiar un poco el chip y hacer experimentos en el sentido de ver, bueno, cómo crece la canavalia, cómo crece la crotolaria dentro de un sistema agroforestal o en un sistema de cacao de monocultivo, porque si vemos a los sistemas de cacao, es realmente, no hay diversidad si son sistemas de monocultivos en los cuales la biodiversidad es nula. Entonces, las leguminosas podrían incorporar cierto contenido de biodiversidad al sistema, aparte de que fijan nutrientes como el nitrógeno, y tienen estas flores que atraen a ciertos insectos benéficos, como las abejas, las cuales al mismo tiempo se conoce que teniendo abejas en sistemas cafetales, se incrementan aproximadamente un 12% del rendimiento dentro de los sistemas cafetales. He estado en algunas regiones de Chile donde algunos productores ya tienen como
práctica para ellos en sistemas de palta, decir cuántas colmenas son necesarias para que su rendimiento alcance un buen nivel, ¿sí? Y si lo mencionamos en el caso del café, los estudios que se han realizado, se conoce que con cierta cantidad de colmenas que se tienen dentro del sistema del café, puede incrementarse el rendimiento, y eso al mismo tiempo incrementa la eficiencia de los procesos que iniciamos, ya sea con el incremento de la fertilidad a través de las leguminosas y también la liberación de nutrientes para las plantas, que significa en mayor rendimiento, ¿sí? En sí, esta parte después de la plantación en áreas del café o del cacao sería muy interesante hacer pruebas directamente con los productores, o el productor mismo puede hacer pruebas. Hemos realizado algunas pruebas ahora en el banano, en las cuales nos quedamos sorprendidos que sobre todo la crotolaria tiene bastante buen efecto, crece bastante bien, aunque sea bastante sombreado debajo de los árboles de banano, tiene cierto crecimiento. Y ahora se está pensando, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer de una forma más práctica para que el productor se pueda manejar y operar sus árboles o sus plantas de banano? Y lo mismo podría pensarse cómo se podría hacerse tanto en el café como en el cacao, ¿sí? He mencionado que ya se utiliza ciertas leguminosas en sistemas de café en Costa Rica, y es conocido de que estas leguminosas tienen cierta cantidad de nutrientes que pueden ser posible ser liberadas durante un tiempo corto o a largo plazo, ¿sí? Entramos a otros aspectos que se ven, que nos mencionaba también los estándares o el reglamento de la Unión Europea. El uso de microorganismos lo permite. Es muy amplio en cierta forma, o se ha promocionado fuertemente el uso de biofermentos dentro del café, del cacao. En el Perú, al menos en algunos lugares que he estado, lo he escuchado frecuentemente. Desde mi punto de vista, pienso que es muy importante, si se hacen biofermentos y si se utilizan organismos de montaña y se hace todo este proceso de fermentación, es también conocer cuál es el efecto de este biofermento cuando se va a aplicar, y conocer cuál es su calidad, o sea, qué calidad tiene al final. O sea, no puede ser posible, estando discutiendo con otro productor en una ocasión, me decía, bueno, con los biofermentos, en la forma que se está trabajando actualmente, desconoces qué tipo de microorganismos tienes al final. O sea, cuál es el microorganismo que prevalece más, o cuáles son los microorganismos que te pueden estar ayudando a que haya una mejor descomposición de la materia orgánica, y al final pues, es una liberación de nutrientes para los árboles de cacao y de café, ¿sí? Entonces, la calidad es importante, conocer qué microorganismos son los que se obtienen al final, y también la composición final del biofermento. Eso significa no solamente de microorganismos, sino también de nutrientes. ¿Cuáles son los nutrientes que se están aplicando directamente al árbol, ya sea en el caso del cacao, podríamos decirlo, en la región de Piura, donde son condiciones un poco secas o bastante secas, se necesitan aplicar este tipo de biofermentos o de microorganismos cuando se hacen los riegos. O sea, debe estar específicamente en esta temporada de época de humedad del suelo, porque la temporada fuera de que no hay riego, el suelo está completamente seco, y no hay poca descomposición de la materia orgánica. Al caminar, sí he estado en algunas zonas de cacaoteras ahí en la región del Piura, donde uno puede caminar en un colchón completamente alto de hojarasca seca completa, y por eso fue mi mención anteriormente que podría ser una alternativa cierta incorporación de esa materia orgánica para cuando se hace el riego por rodado, haya una mejor descomposición
y se tenga una aplicación de algún biofermento o un microorganismo en las cuales ayude a una descomposición a un corto plazo y o durante el proceso o el tiempo que hay humedad en el suelo. Y claro, si se incrementa o se adiciona biochar dentro del suelo, este biochar permite también la colonización de ciertas microorganismos dentro de la estructura del biochar, por ejemplo, las micorrizas, y ayudan al mismo tiempo también a que se mantengan vivas o se mantenga la colonización un poco más alta, ¿sí? Entonces, de una forma, podemos decir que es muy bien que los productores utilizan los biofermentos, pero creo que es importante saber cuál es la calidad y la composición final del biofermento que se están utilizando y también cuáles son sus efectos. Y esto lo puede hacer el productor mismo, en los cuales puede hacer pequeñas pruebas, áreas con biofermento o áreas sin biofermento, y también inclusive ver cómo se descompone la materia orgánica. Eso lo puede ver el productor cuando toma el mulch de hojarascas que se tiene bajo los árboles de cacao y si ve si hay una descomposición fuerte. Para mí fue un grado muy interesante verlo en Brasil con un productor de cacao en el cual me decía, mira, yo no utilizo biofermentos porque quiero utilizar más bien cepas específicas que sé cómo están activando mi suelo y cómo me están promoviendo el crecimiento y la solubilización de algunos elementos esenciales como son los fosfatos o están fijando nitrógeno. Y este productor, bueno, es un productor que tiene riego, entonces aprovecha el sistema de riego para poder hacer fertirrigación, aplicar ciertos microorganismos específicos y hace control directamente en las zonas donde está aplicando los microorganismos que él desea, por ejemplo, el Azospirillum brasilensis, o utilizas algunas micorrizas también, o algunos Bacillus subtilis, también hace una combinación de diferentes microorganismos y de esa forma controla cuál es el efecto que se tiene en áreas irrigadas con estos microorganismos y no áreas irrigadas. Y lo he visto directamente, en lo cual se ve que hay los micelios que se producen en zonas irrigadas con ciertos microorganismos específicos. Es tremendo lo que se ve. Lamentablemente las fotos que tenía no se me perdieron y si no lo hubiera puesto aquí este ejemplo, pero fue algo muy impresionante en la cual se podría decir que ahí está funcionando este sistema del uso de microorganismos, ¿sí? Es una comparación que se podría hacer con el uso de biofermentos, o sea, los biofermentos, digo, es muy bueno, pero hay que saber cómo está su calidad y composición final, ¿sí? En este caso de este productor decía, bueno, yo quiero utilizar los microorganismos directamente hacia aspersiones o fertirrigación semanalmente con estos microorganismos, manteniendo una buena humedad en el sistema o sea, bajo los árboles de cacao. Esa humedad permitía que hubiese descomposición continua, ¿verdad? Entonces, pero para mí lo que me sorprendió fue de que realmente en áreas que hacía el mismo tratamiento simplemente con agua, la descomposición era mucho menor, ¿sí? Entonces, es un tema que podemos trabajar fuertemente en esta área, en el uso de biofermentos y microorganismos y tipo de cepas, que creo que es muy importante, y ver cómo se podrían accionar la fertilidad y mejorar la disponibilidad de nutrientes en el sistema de café y de cacao. También otro punto que se puede ver como una estrategia es el manejo de los residuos. Es muy importante el uso de los residuos, por ejemplo, en las cosechas. Lo mencioné, si se tiene la cosecha de la mazorca, esa mazorca, ya una vez que se despepa la mazorca, se tiene la semilla, se lleva a la fermentación, al secado. Esa mazorca hay que regresarse al campo, pero no dejarse solamente en esta forma en un montón, sino es un trabajo que podría irse haciendo alrededor de los árboles
sobre todo como si lo vemos, el sistema radicular de los árboles es donde nosotros tenemos que trabajar para incrementar la fertilidad de los suelos, la disponibilidad de nutrientes, el biochar, los microorganismos debajo de la copa de los árboles. Realmente es lo que nos lleva importancia y se conoce que la copa de los árboles va en relación a las raíces que se tienen, ¿sí? Entonces, trabajar y manejar los suelos bajo las copas de los árboles y donde hay mayor contenido de raíces absorbentes, puede ayudarnos a que la nutrición de los árboles sea mucho mejor, ¿sí? Y por parte, manteniendo estos residuos de las cosechas, son fuente primordial de nutrientes para cerrar el ciclo dentro del agroecosistema del café y cacao, ¿sí? O sea, si estamos haciendo esto continuamente, nuestro suelo va a estar produciendo cierta cantidad de nutrientes durante el año, durante las épocas del año, y nos va a dar la posibilidad de usar más, o sea, usar con el tiempo menos y menos cantidad de fertilizante orgánico externo y solamente utilizarlo en sus momentos oportunos, ¿sí? O sea, ya sea al desarrollo de la mazorca o al cuajado, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, no solamente el uso de los residuos de las cosechas, sino también hay material vegetal que se puede ser utilizado para el caso de cuando se cortan los árboles o de algunos arbustos que se tengan alrededor, ir formando cierto mulch en ciertas áreas, ir generando una fertilidad, pero darle un manejo también es muy importante a esta materia orgánica que se tiene sobre el suelo y sobre todo en áreas que son con baja precipitación, como en el caso de Piura. Hay que pensar qué manejo se podría dar a esa materia orgánica para incorporarla dentro del suelo, posiblemente una pequeña incorporación y dar los riegos, dar la aplicación de microorganismos y también de utilizar leguminosas, sobre todo las leguminosas. El mejor momento de utilizarlas es cuando están de materia fresca, aunque están todavía verdes, que han iniciado a una floración, incorporarlas o mantenerlas dentro de los árboles produce una mayor descomposición y si por supuesto se adiciona cierta cantidad de agua es mucho mejor. Esto lo estoy hablando por la región de Piura, pero yo creo que en la región de San Martín que quería visitar y no pude a inicios de este año, ahí se tienen mayores precipitaciones, se tiene una mayor descomposición de la materia orgánica, una mayor disponibilidad de nutrientes durante el año, si hay suficiente cantidad de agua, ¿sí? Entonces va esa relación, lo que es la disponibilidad del agua, la materia orgánica, y en el caso de sistemas agroforestales, también un fertilizante muy importante que muchas veces olvidamos es el sol, ¿sí? O sea, la iluminación es muy importante para los árboles, y esa se debe de manejar también en sistemas agroforestales, ¿sí? Nos ayuda a manejar en cierta forma la iluminación con la fertilización y el contenido del agua en el suelo posiblemente, hipotéticamente, podríamos decir, a incrementar los rendimientos. Muy bien. Finalmente, entramos al uso de compost y fertilizantes orgánicos. Como lo había dicho, una vez que se estuvo trabajando o se está trabajando en estos procesos, entonces entra uno con el uso de compost o de fertilizantes orgánicos, ya sea un compost en aplicaciones de vía líquida, que puede hacer con fertirrigación o simplemente, en el caso de Piura, que conozco un poco mejor, podría ser a través de aplicaciones, incorporaciones dentro del suelo, hacer sus aplicaciones y siempre en cierta forma enfocándose también a cuál es la situación de las condiciones de análisis de suelos, cuáles son los nutrientes que se tienen actualmente para saber qué cantidad de compost
se va a necesitar dentro de mi sistema que se está manejando, ya sea para el café o el cacao, inclusive la roca fosfórica y las fuentes naturales de potasio, y no olvidar los mejoradores del pH, ¿sí? Que es muy importante en zonas muy ácidas, ya sea reducir el pH para que haya un balance de cationes y tenga en cierta forma un mejor efecto el uso del compost, la liberación a corto plazo de los nutrientes después de la aplicación del compost, se tenga esa liberación mucho mejor, o inclusive de las otras medidas, de las leguminosas o de los microorganismos o fijación de nutrientes por microorganismos, o del biochar también puede haber cierto mejoramiento al mejorar los suelos del pH también. Aquí puse en esta tabla algunas recomendaciones de fertilización, sobre todo para cacao que no está sombreado. Y bueno, aquí ven ustedes que se tiene más o menos de 1 tonelada, 2, 3 a 4 toneladas las cantidades que se pueden utilizar de nutrientes, de nitrógeno total, por ejemplo, o de las extracciones que se van con la cosecha para poder recomponer o restablecer esos nutrientes que pueden estar disponibles posteriormente, ¿sí? Este no es una de las mejores tablas que se tengan, pero creo que es importante pensar si se hacen realmente las diferentes estrategias de manejo anteriormente mencionadas, si se va midiendo en el suelo cuáles son las condiciones, cómo se va mejorando la fertilidad y liberación de nutrientes, viendo cómo podríamos ir incrementando los contenidos, perdón, incrementando los rendimientos con ciertas cantidades de compost a ciertos niveles pequeños, ¿sí? Porque nuestro suelo nos va a ir dando, en cierta forma, un mayor contenido o mayor liberación de nutrientes. Bien, bien, necesito ver qué horas son. No sé, ¿me puede decir alguien la hora? No se ve ahorita, disculpen. Son 10:56 hora peruana. Estamos ya por terminar la presentación para hacer la discusión. Ok, ¿cómo cuánto tiempo tenemos todavía para discusión? O sea, la discusión, la idea es que hay como 4 preguntas, más las mías son como 6. Sí, Yo calculo perdón. que unos 15 minutos por lo menos. Sí, me das unos 5 minutos más y presentar cortamente lo que se está haciendo en Bolivia. Ok, perfecto. Sí, muy bien. Bueno, aquí voy a presentar un poco lo que se está haciendo en Bolivia se le llaman el sistema de comparativo. Es la parte, se tienen diferentes ensayos, uno en la India, uno en África, en la cual es con maíz y vegetales, en la India con algodón, y en Bolivia es con cacao, ¿sí? Y se están comparando sistemas de producción. Entonces, la idea es de tener, bueno, cómo se comportan el cacao bajo los sistemas agroforestales o bajo el manejo orgánico y ya sea en comparación con monocultivos o en una agricultura convencional, ¿sí? Y cuáles son los retos de estos sistemas de producción. En sí se tiene estos sistemas convencional de monocultivo, o convencional orgánico, convencional en agroforestería, convencional orgánico y también convencional agroforestería sucesional, o sea que completamente libertad de crecimiento de diferentes plantas, ¿sí? Entonces, más o menos se ve el tipo de fertilización. Si nos enfocamos a la fertilización, en el convencional se tenía abono mineral y con ciertas cantidades de nutrientes. En el orgánico se da compost. En el convencional agroforestal, también con abono mineral y con ciertas aplicaciones durante la temporada y pulverizaciones ocasionales. En el orgánico es compost y en el sucesional no se le da ninguna aplicación, sino simplemente se deja a la descomposición de la materia orgánica que cae bajo el suelo, pero sí se le da un manejo a esa materia. Es lo que se mencionaba como estrategia, se le da un manejo a esa materia orgánica llevándola cerca de los árboles, ¿sí?
En sí, más o menos aquí se ve el sistema, el lugar de ensayos con los diferentes sistemas de producción. No voy a ir al fondo a estos sistemas, cómo están divididos, pero hay que pensar que son sistemas agroforestales orgánico convencional y el sistema agroforestal sucesional, ¿sí? Y así algunos rendimientos, resultados rápidos. Se ve en esta gráfica, por ejemplo, la parte aquí de abajo, que es la morada, que vendría el sistema agroforestal sucesional, que alcanza un rendimiento de unos 600 kilos aproximadamente, ¿sí? En comparación con el monocultivo, que alcanza 1.488 kilogramos. Cabe mencionar que los sistemas convencionales que están completamente al sol son sistemas que, o también inclusive los orgánicos, desgastan mucho a las plantas y tienen una disminución del rendimiento con el tiempo. Eso es hipotéticamente, es lo que queremos ver también si se alcanza en este experimento, si los sistemas convencionales van reduciendo los rendimientos en comparación con los sistemas agroforestales, ya sea el agroforestal convencional o el agroforestal orgánico, ¿sí? En sí, más o menos es el rendimiento que se obtiene en este tipo de sistemas. Y también se ve que se tenían diferentes variedades. Las variedades locales están de rojo, luego las internacionales, que son gris, que es que no, por el cambio que se da por la presentación, vendría siendo internacional, los clones internacionales y los híbridos. Y lo que sí se ve es que las variedades locales tienen mayor rendimiento, aquí en la parte, mayor rendimiento que las selecciones internacionales, la parte esta de azul, bajo el rendimiento de los árboles plantados a partir de semilla. Y el rendimiento del cacao está relacionado de forma inversa con la producción de la biomasa. O sea, entre mayor biomasa producen, estos cacaos, estas variedades de selecciones internacionales, tienen una biomasa muy grande y en cambio los clones locales tienen una biomasa más pequeña o una vegetación más pequeña, pero producen mejor, ¿sí? O sea que la adaptación de los clones locales o las variedades locales es un punto muy importante. En sí, al final tenemos aquí el rendimiento total del sistema y se ve que dentro del sistema agroforestal, en la cual no se utiliza ningún fertilizante, sino simplemente la materia orgánica que cae y se acumula o le da un manejo por los cortes que se dan bajo los árboles de cacao, que se toma en cuenta diferentes tipos de cultivos que se tienen dentro de él, ¿sí? Entonces, esa es una forma que puede decir que la producción de alimentos en los sistemas agroforestales da una seguridad alimentaria e ingresos diversificados, en la cual el productor no solamente depende de dos cultivos, ya sea en el sistema convencional de monocultivo, donde está el cacao y está el plátano, y en cambio aquí tiene menos producción, pero estaba a un nivel de 600 kilogramos, pero con diferentes tipos de productos que puede generar para la familia o para vender dentro de su zona donde él vive. Muy bien, entonces termino con ello y dejo de presentar para poder hacer la discusión. Hola Salvador, bueno, Muy bien. gracias por tu presentación, casi una hora completa. Así es que... Ok. Pero bueno, es un tema que creo que muchos, o sea, de hecho tengo que rescatar, mucha gente se ha mantenido en sala. Y antes de presentar las preguntas, invito a aquellos que nos hayan hecho comentarios o que son preguntas en realidad, pasarlo a la sección preguntas porque esas son las que vamos a ver. Yo tenía la primera pregunta, que es una pregunta que siempre nos hacemos en la cámara. Para un país como el Perú, donde respondan por favor las encuestas que están saliendo, el modelo orgánico, ¿qué tanto puede afectar la productividad de café o cacao? O sea, la gente dice que la restricción de insumos te puede limitar la productividad. ¿Cómo ves tú de una mirada más macro
la producción orgánica comparado a la productividad contra la convencional en países de la región? Bueno, lo estuvimos viendo. Yo pienso que dentro de los sistemas orgánicos, si comparamos un sistema de cacao orgánico en la región de Piura, en la cual se incrementen el manejo o las diferentes estrategias, se incrementen las estrategias de manejo de la fertilidad de los suelos y también la liberación de nutrientes, se podrían alcanzar buenos rendimientos, o sea, en el sentido de tener un sistema más eficiente, en el cual tenga un mejor rendimiento para el productor, ¿sí? O sea, por lo general se menciona que se tiene un 20% de menos rendimiento en los sistemas convencionales, perdón, en los orgánicos, pero en los orgánicos tienes aparte un mejor precio también, ¿sí? En el cual se puede exportar directamente al mercado internacional y que son cacaos de buena calidad y son muy buscados también, ¿sí? Entonces, desde mi punto de vista, más o menos de lo que conozco de los cacaos, del sistema de producción de cacao en el Perú, creo que hay diferentes cosas que hacer para incrementar la eficiencia del sistema agroecológico de cacao orgánico en el Perú para incrementar los rendimientos y la eficiencia del manejo de los huesos y disponibilidad de nutrientes. Bien, los invito a todos que respondan las preguntas. Oscar Muregueitío nos dice, en el caso del cacao, estamos considerando usar cáscaras de coco y naranjas a partir de agosto. Todo esto lo utilizaremos para prescindir de fertilizantes costosos. ¿Cuál es la opinión de Salvador? Bueno, cáscara de coco y naranja, escuchen, ¿no? Así es. Uh-huh. Bueno, creo que aquí lo importante, lo que es, bueno, las cáscaras de naranja tienen alto contenido de fósforo, ¿sí? Es por una parte. Tienen un contenido muy bajo de nitrógeno. O sea, en cierta forma, simplemente con las cáscaras de naranja, si hay un proceso de compostaje, que sería lo ideal, te podría cubrirse en cierta forma muy bien los contenidos o las necesidades, los requerimientos de fósforo del cacao, en cierta forma, ¿sí? Pero eso, no, como lo mencioné al inicio, no es la única medida para sustituir los fertilizantes, sino que hay que ir haciendo otras medidas que puedan mejorar la fertilidad de los suelos, pero es una medida que puede entrar como alternativa para el mejoramiento de los rendimientos del cacao, del café también, ¿sí? Ok, otra pregunta del señor Pastor Paredes. Respecto al compost, ¿en qué momento o etapa del cultivo se debe agregar? ¿Antes o después de la cosecha? ¿Y qué rangos de cantidad, kilos por árbol, en el caso del café? Bueno, esa es una buena pregunta. Bueno, es que no se tiene un sistema, no podremos decir que en el sistema de café y de cacao se tenga una fórmula para poder decir cuántos kilos son necesarios para poder aplicar de compost dentro del café o del cacao o cualquier otro sistema orgánico, ¿sí? Sino va a ser muy importante tomar en cuenta cuáles son las condiciones actuales de ese sistema, qué manejo se le están dando a la fertilidad del suelo, ¿sí? Para saber qué es lo que está pasando dentro del sistema, cuáles son los niveles de nutrientes que se tienen dentro del suelo, hay que tomarlo en cuenta también, y tomar decisiones si es antes o después de la cosecha, mencionó, ¿de cuándo? No me quedó claro ahí. La pregunta es si es antes o después de la cosecha. ¿En qué etapa del cultivo se debe echar el compost? Antes o después de la cosecha. Antes o después de la cosecha. Bueno, más bien aquí creo que es importante tener en el café se tienen diferentes etapas también para poder tener un buen desarrollo de la fruta. Una etapa vendría siendo, por ejemplo, en la etapa de floración y de amarre del fruto.
Otra etapa en la etapa de llenado del fruto del café, en la cual puede mejorarse. Hay diferentes etapas. No tengo exactamente las etapas para la fertilización del café, en cierta forma, sino más bien ustedes conocen en el Perú cuáles son las etapas que son requeridas precisamente para lo que es durante el tiempo del año, cuando se podría mejor fertilizar el café o el cacao, ¿no? Si hablamos en el caso de Brasil, los productores de cacao lo están utilizando las aplicaciones de compost o de fertilizantes, en cierta forma, durante diferentes etapas, que vendría siendo es el amarre de la fruta, del cuajado y casi al finalizar, ¿sí? O sea, podríamos decirlo así, ¿verdad? O sea, pero una respuesta si es mejor o antes, creo que más bien el árbol necesita en diferentes etapas cierta cantidad de nutrientes para cada etapa fenológica que el árbol tiene, ¿sí? Perfecto. A ver, vamos a seleccionar algunas preguntas, que hay varias. Creo que esta es una muy importante. ¿Qué importancia tiene un análisis de suelo antes de implementar las prácticas señaladas? Antes de implementar las prácticas, ¿qué? Señaladas en la presentación. Antes de lo que has expuesto, o sea, de las prácticas que tú has propuesto, o sea, ¿qué importancia tiene realizar este análisis de suelo? Simplemente, bueno, si uno empieza con la producción orgánica, o sea, por lo general haces análisis de suelos, no te piden que hagas análisis de suelos el certificador anualmente. Te da una idea cómo está tu situación de nutrientes dentro de tu sistema agrícola que tienes, ¿sí? O dentro de tus huertas que tienes de café o de cacao. Te da una base de cómo podría mantenerse en qué áreas podría mejorarse el suelo, ya sea con enmiendas de encalado o de yeso agrícola, por ejemplo, para reducir el contenido del pH o reducción del pH. Saber también cómo es el contenido del nitrógeno, fósforo y potasio. Creo que es importante saberlos como una base. Ya si el productor desea hacer análisis de suelos anuales y foliares, pues es una buena herramienta para ir conociendo cómo está la situación y qué es lo que está pasando en nuestro sistema también. Creo que sería lo más interesante conocerlo anualmente, pero en general no se necesita, porque dentro de los sistemas agrícolas tenemos otros procesos, ¿sí? O sea, no podemos decir, bueno, tengo estos niveles de nutrientes, de materia orgánica, voy a tener tanta cantidad de nutrientes para mi suelo para el siguiente año, ¿sí? Sí, cuando se inicia, pero una vez iniciado el proceso de conversión y ya está en un sistema ya establecido con las diferentes estrategias, puede uno ir teniendo más claridad de cómo está trabajando el sistema dentro de los huertos de cacao y de café, ¿sí? Perfecto. La última pregunta antes de hacer un análisis de la encuesta que hemos hecho. Bueno, hay dos preguntas buenas, tendremos que coger una. Eh, a ver, ¿desde qué? Esta es una pregunta de Mario Torres. ¿Desde qué superficie empieza a ser rentable una producción orgánica? Es decir, un pequeño productor puede aplicar la producción orgánica y ver resultados positivos en sus ingresos. Bueno, pues ya hay productores de menos de 1 hectárea en el Perú, ¿sí? O sea, se tiene en la región de Piura productores de cacao de 1 hectárea o de menos de 1 hectárea, o inclusive de banano, o sea, y va a depender mucho también de los rendimientos que alcanza el productor y del sistema que está aplicando también, ¿sí? Y qué manejo se le está dando al sistema de una forma integral, ¿sí? O sea,
se tiene presente de que los precios de cacao orgánico son mucho mejor que los precios en el cacao convencional, pero el rendimiento debe estar también a un nivel adecuado para el productor para que pueda alcanzar un ingreso apropiado a la cantidad de hectáreas o de superficie que está trabajando, ¿sí? O sea, no podría decirlo desde por aquí cuál es la mínima superficie que pueda ser trabajada por un productor en la producción orgánica para que tenga un rendimiento apropiado para sus ingresos. ¿Sí? O sea, de eso lo desconozco. Sí, bueno, es un tema también de, digamos, de cédula de cultivo, como bien lo mostraste, hay una diversificación, la producción orgánica es no para un producto, sino para la finca. Esa es una cosa que hay que dejar en claro, ¿verdad? Es un manejo integral. Eh, Sí, sí, bueno, y es también, como lo decía, ¿qué sistema de producción está manejando el productor? Si es un sistema de monocultivo, lo he visto casi en la región de Piura, hay muchos sistemas de monocultivo, donde el productor realmente depende solamente de un cultivo, o son sistemas agroforestales, ya sea con madera, con árboles maderables, que también se tienen en esta región, o sistemas con frutales también, ¿sí? Donde hay combinación de bananos, hay combinación de cítricos, hay palta, en los cuales se pueden vender directamente al consumidor local, que es un ingreso. Y muchas veces, en el caso de Ecuador, por ejemplo, el productor está consciente y enfocado a tener cacao y banano, porque el banano es el producto que le está dando ingresos continuamente y el cacao nada más lo tiene en una época del año donde se acumula cierta cantidad de cosecha. ¿Sí? sí, para terminar, eh, la pregunta que hicimos era qué porcentaje de los productores orgánicos de café y cacao estima que hacen un adecuado manejo del suelo. Para la gran mayoría, 51%, menos del 20%. Por lo tanto, hay un pendiente en capacitar, en extender un modelo adecuado de manejo de suelo para la producción orgánica. Y lo otro es que también la mayoría considera que el modelo de producción orgánica es viable es viable solo para algunos productores. Sí, creo que eso es importante decirle. La agricultura orgánica es un modelo que, digamos, cada finca, cada productor tiene que escoger. Implica una mayor responsabilidad, como bien lo ha mostrado Salvador. Digamos, es un manejo integral, hay varios indicadores que mirar. Y como él también lo mostró, la aplicación, por ejemplo, de un modelo agroforestal con lo orgánico termina siendo bastante interesante, pero bueno, hay que diseñarlo desde el inicio y no hacerlo sobre la marcha. Yo, Salvador, bueno, quería agradecerte. Este es un tema que Perú, que tiene la identidad de país de producción certificada, que trabaja con, digamos, con producción orgánica, que es parte de su oferta exportable en café, cacao, bananos, quinoa y algunos productos más, es muy importante ir mejorando los procesos. Entonces, yo creo que tu presentación, que además la vamos a compartir a los que han estado dentro de la sala, que nos han dejado su correo, va a ayudar a poner ese debate y sobre todo desde el punto de vista de la Cámara conocer la tecnología orgánica, que necesitas referentes, que necesitamos información para que la gente pueda tomar decisiones. No es solamente dejar de usar insumos, sino es un manejo que tiene que llevarnos a un buen nivel de productividad y gestión de toda la finca. Yo, en Así es. nombre de la Cámara Peruana de Café y Cacao, no sé, unas palabras finales, Salvador. No, yo pienso que Perú tiene un potencial muy fuerte, muy alto en cuanto a la producción orgánica. Como lo mencionabas tú al inicio que nos contactamos, es un país orgánico en cierta forma, el potencial lo tiene y hay procesos que hay que eficientar dentro de los sistemas orgánicos en el Perú, tanto del cacao, del café, del banano. Es un proceso, o sea, es un proceso fuerte y creo que el punto muy importante que podría decir es esa integración de diferentes medidas de manejo, no solamente enfocarse al uso de sustitución del fertilizante mineral por el fertilizante orgánico. Eso no nos va a llevar a un resultado mejor, sino hay que trabajar
para el futuro a corto y a largo plazo, ¿sí? O sea, para tener mejores suelos, mejores disponibilidad de nutrientes y un mejor rendimiento. Incluir también, lo mencioné también, otros aspectos como son, en el caso del café, las abejas, que incrementa el rendimiento. En el caso del cacao, la iluminación dentro de los sistemas agroforestales juega un papel importante, y hay que ver esa iluminación como un factor de fertilización a la planta, ¿sí? De alimentación a la planta, porque por ello se puede alimentar la planta y producir clorofila y producir diferentes sustancias que pueden fortalecer a la planta, ¿sí? Sí, muy bien, es un tema que yo creo que espero discutamos bien, con evidencia, muchas cosas que ha hecho Salvador están documentadas y eso es lo que aplaudimos. Necesitamos referencia sólida y no propuestas de alguna manera a probar, sino propuestas ya probadas. Agradezco a todos en nombre de la Cámara Peruana de Café y Cacao. Los esperamos el jueves a los que nos pueden acompañar acá en el Hotel José Antonio. Tenemos una serie de presentaciones muy interesantes en nuestro campeonato de filtrados y también nos pueden seguir por nuestras redes y por el Zoom este jueves. Entonces nos vemos el jueves. Muchas gracias, Salvador. Muchas gracias a todos por Muchas gracias a acompañarnos. todos también por Hasta mantenerse. luego. Okay. Hasta Hasta luego. luego. Estamos. Hasta luego.